Bueno, como ya han ustedes podido ver en el programa, en el díptico de este campus, pues ahora vamos a abrir esa mesa redonda bajo el título La tradición y las escuelas de música, en la que va a intervenir Javier Serpa García, a mi izquierda, don José Buceta Pérez, a mi derecha, y Jacqueline García Álamo. El nexo de los tres, pues evidentemente, además de ser músicos, pues profesionalmente también les une pues el estar vinculados a escuelas de música, pero yo voy un poquito a hacer una breve reseña para conocerles un poquito más y empiezo por Jacqueline, que fue la última que nombré. Jacqueline García Álamo, guitarrista procedente del municipio de Guía. Lleva en el mundo de la música desde los 8 años, aunque su primer contacto fue con la música clásica. En la adolescencia se acerca a la música tradicional, entrando a formar parte de la agrupación, de la conocida agrupación folclórica Estrella y Guía, donde aprende a tocar los instrumentos de púa típicos de estas formaciones. Lleva trabajando en escuelas de música desde el año 2000, pasando por las escuelas de Aruca, San Bartolomé de Tirajana, Escuela Insular de La Palma y las escuelas artísticas Ciudad de Guía. En 2003 finaliza sus estudios superiores de música en la especialidad de guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas y en la actualidad es profesora de guitarra clásica y parte del equipo directivo desde 2005 en las escuelas artísticas de Guía y desde el año 2006 dirige el grupo musical Encantadora. Por su parte, Javier Serpa García ha sido director y arreglista del musical La Noche de Sabina, participó como guitarrista en la banda sonora de la película Mararía. Ha realizado arreglos y composiciones para artistas como José Antonio Ramos, Benito Cabrera, Arístides Moreno, Toñín Corujo, David León y ha tocado con músicos como Carlos Orama, Domingo Rodríguez El Colorao, Mariby Cabo, Javier Infante, Fabiola Socas y recientemente colabora con el proyecto Malpaís, formado por músicos como Germán López, Germán Arias, Jaime del Pino y el también mencionado y conocidísimo también por estas tierras canarias y también en la Villa de Ingenio, el timbrista Domingo Rodríguez Oramas El Colorao. Ha realizado colaboraciones discográficas en discos como Latinas, Voces de Mujer, editados por el Centro de la Cultura Popular Canaria. En la actualidad prepara su tercer disco con una línea intimista donde se intercambian temas instrumentales y canciones de creación propia y que cuenta con textos del escritor canario Alexis Ravelo. Es director académico de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, José Buceta Pérez, gallego, aunque ya canario de adopción, es director musical. Comienza su formación con solo 7 años en el Conservatorio de Música de Pontevedra, donde finaliza sus estudios de piano. En la actualidad se encuentra terminando estudios superiores de grado en interpretación en tuba en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. En el ámbito de la dirección se inicia con el maestro Ignacio García Vidal, con quien actualmente pues sigue o continúa su formación, además de haber realizado diferentes cursos con varios maestros en todo el territorio nacional. Es director musical titular de la banda de música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio desde enero de 2013 y en septiembre de ese mismo año asume la dirección también de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Presentado ya los tres, me gustaría también que aún, como decía antes, uniéndoles ese nexo de la vinculación a las escuelas de música, pues que cada uno desde su perspectiva pues nos cuente esa vinculación. Sobre todo me gustaría lanzar pues una pregunta también de entrada, y es que la publicación de ese decreto del año 1994 por parte del Gobierno de Canarias, por el cual pues un poco se regula las escuelas de música y danza. Sin embargo, no sé si el término es adecuado o no, la opción es precisamente la música popular y tradicional. A partir de ahí comenzamos. Bueno, ante todo,
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un auténtico placer y un compromiso preparar, ordenar las ideas en la cabeza para bueno, hacerles llegar un poco cuál es el sentir de los que formamos parte de la docencia en las escuelas de música. Un breve paréntesis para decirte a Carmelo que me encantó lo que pudimos ver de la ponencia, y yo creo que de eso hay que hablar también, ¿no? Porque es un material que no llega a las escuelas, ¿no? A las escuelas, digamos, de la SILA en general. Respecto a lo que comentaba del decreto, precisamente, ¿no? Justamente viene a decir el decreto el que nombraba que Canarias cuenta, literalmente pone que Canarias cuenta con una larga y arraigada tradición en las diversas manifestaciones artísticas relacionadas con la música y la danza. Cito textualmente, ¿no? No es extraño, pues, que la enseñanza de estas artes, bien sea a nivel popular, tradicional o familiar, en agrupaciones folclóricas o de manera más formal, en centros académicos, bandas de música, etcétera, haya sido una actividad presente en la mayoría de las poblaciones del archipiélago canario. Es decir, que incluso en su artículo 3 de esta ordenanza, de este decreto, perdón, dice que la formación práctica en instrumentos se podrá referir tanto a los propios de la música clásica como a los instrumentos de raíz tradicional o de la música moderna, que en cualquier caso posibilita la práctica de la música en grupo. A raíz de ese decreto, yo creo que antes incluso de ese decreto, la enseñanza de la música tradicional ha existido siempre. Nosotros, yo empiezo en la música con la música tradicional y no en escuelas, precisamente, no en escuelas de música. Digamos que antes de este decreto no existían las escuelas de música, lo que existían eran los conservatorios, digamos que sucursales de conservatorios anexadas al conservatorio superior en aquella época. Y prácticamente en los pueblos, yo soy de Arucas y yo aprendí a tocar la guitarra con Manolito González, con un señor que tocaba y era con quien único pues podía aprender. Digamos que aprendíamos un poco al taponazo, ¿no? Y los que estábamos en alguna agrupación de música tradicional, pues por ahí empezábamos nuestras andaduras, nuestras andanzas en la música. Y ya los que realmente teníamos muchísimo interés, pues terminábamos, digamos que era una enseñanza oficial, académica, que eran los conservatorios, donde realmente o estudiabas música clásica o estudiabas música clásica. Es decir, que el folclore, la música tradicional, durante mucho tiempo fue música de segunda división y digamos que bastante discriminada respecto a la formación de otros instrumentos. Por ejemplo, con el timple no pasaba eso porque también aquí en Gran Canaria, por ejemplo, existió la escuela de Totoyo Millares y de alguna manera ya había como una iniciación escolástica, ¿no? Digamos que a lo que era la formación del camellito, ¿no? Con el decreto, ¿qué sucede? Incluso antes del decreto, en la década de los 80, oye, si me quieren cortar el rollo, me lo cortan, yo no. En la década de los 80 se crea el Instituto Canario de Etnografía y Folclore, que desgraciadamente pues desapareció, pero sí es verdad, sí es cierto que a raíz de ahí se empieza, digamos que, a organizar, ¿no? A secuenciar los contenidos para poder aprender a tocar, digamos, y por niveles bien diferenciados, desde una polca, una isa, una seguidilla, y bien diferenciadas por islas, ¿no? También. Aparecen las escuelas de música y aparecen, digamos que, junto con las escuelas de música, pues un profesorado que veníamos, digamos que toda la generación nuestra, de Jacqueline, mía, digamos que ya veníamos formándonos, habíamos mamado de la música tradicional de manera natural, al mismo tiempo que estudiábamos, teníamos una formación académica, ¿no? Digamos que ha sido de alguna manera una suerte, porque los que nos hemos criado en el seno de la música tradicional, la hemos mamado y la sentimos como algo nuestro, hemos podido transmitir el folclore desde otro punto de vista, ya además con conocimientos técnicos del instrumento, dando, digamos que un enfoque para que los críos y los mayores también, todos los que se acercan a las escuelas de música, puedan aprender a tocar bien, ¿no? Y digamos que yo, desde mi experiencia personal, se ha mimetizado la enseñanza de la guitarra, del timple, de los instrumentos de alzapúa en el contexto del folclore, digamos que ya tiene el mismo respeto, el mismo parámetro que enseñar a tocar Mozart. O sea, para nosotros es tan importante que alguien toque bien cualquier género de la música tradicional
como cualquier género de la música clásica, de la moderna y de lo que fuera. Y por otro lado, digamos que sí es necesario ahora, yo creo que eso es algo que está bastante consolidado, ¿no? Y sí, yo minuto a minuto uno desea, ustedes saben que las escuelas de música están estructuradas, digamos que en 2 asignaturas que son obligatorias, el instrumento que aprendes y la clase de lenguaje musical, aprender lo que es una corchea, lo que es una negra, todo lo que son valores musicales, ¿no? Ahora estamos con, por lo menos uno desea tener ese frente abierto con toda la documentación que hay ahora mismo, documentación como lo que nos acaba de ofrecer ahora mismo Carmelo, o los trabajos de Massimiano Trapero, o trabajos de José Ángel López Viera sobre tambor gomero y oralidad. Hay muchísimos trabajos que son necesarios secuenciar, convertirlos en unidades didácticas para poder acercar a todos los estudiantes de las escuelas municipales la música tradicional, ese aspecto que es muy importante para la identidad de nosotros como canarios, saber de dónde arrancamos. Y otra vertiente también es un poco no solo fijarnos en la música de Canarias, ¿no?, sino cambiar una pequeña proposición y preocuparnos de la música en Canarias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay mucha información en los archivos de la catedral, en los archivos de la Biblioteca Insular de Las Palmas. Hablo de aquí porque es la isla donde uno vive y uno digamos que controla la información. Es importante que tengamos, digamos, un conocimiento amplio para poder respetar todos los aspectos de la música y saber apreciarla y amarla. Yo no sé, yo me acabo de pegar un rollo aquí y ustedes están mirando para mí, yo no voy a decir nada más. No podemos ir los demás. ¿Hay alguno que está? Nada, ante todo, darle las gracias por la invitación. También como Javier nos cogimos, estamos en un compromiso porque no es lo normal que estemos hablando, siempre tenemos una guitarra en la mano y es mucho más fácil que estar defendiéndonos con la palabra más que con el instrumento. A mí toda esta transformación del decreto del año 94 me cogió estudiando. Pasé de estudiar en una filial del Conservatorio Superior de Las Palmas, en Guía, a estudiar en una escuela de música, después para hacer los exámenes por libre en el Conservatorio de Las Palmas, y a su vez de la integración de las asignaturas de folclore en las escuelas. Porque hasta ese momento en la escuela se enseñaba lenguaje musical, piano, guitarra y violín, creo. En los años 89, 90, estábamos solamente con 2, 3 instrumentos y lenguaje musical. A partir de esa regulación de las escuelas de música, se abre la mano y se empieza a potenciar la música, como dice Javier, la música de Canarias y en Canarias. Y además, por culpa de Javier, de Domingo el Colorado, de Víctor Batista, de muchos que salieron fuera a estudiar y a perfeccionar sus estudios, y una vez al regresar, viendo cómo funcionaban los conservatorios y las escuelas de música de Europa, se preocuparon en trabajar esa misma base de la música tradicional desde las escuelas y sobre todo en las edades más tempranas. Los niños con 6, 7 años ya están cogiendo timples en las escuelas, y desde ahí hasta los 80, que creo que tienen los alumnos más viejitos de la escuela, al menos de Guía, que es de la que puedo hablar en este momento. Entonces, como decía, es que Javier y yo llevamos mucho tiempo, nos conocemos hace mucho y compartimos muchas cosas y mucha parte de nuestra formación. Es una pena que no se pueda disponer de todo este material que se queda en cotos privados de reuniones, de presentaciones de libros, de conferencias a las que solamente unos pocos pueden tener acceso. Hay una asociación de compositores canarios que se llama Promuscan,
que tiene un archivo enorme de composiciones hechas por canarios y basadas, aunque sean composiciones de música clásica, están muchísimas basadas en la música tradicional, y esas composiciones no son asequibles para el público en general. Están como ahí guardadas bajo llave, como en un gran tesoro que no es accesible sino para unos pocos. Entonces deberíamos de intentar de alguna manera trabajar o presionar para que todo ese material del que se deberían nutrir las escuelas de música, las escuelas de folclore, porque el folclore es limitado. O sea, las isas son isas, las folías son folías, las malagueñas son malagueñas, pero aparte de eso hay más música hecha en Canarias, más música de la que se pueden nutrir todas esas escuelas, y que para los compositores y para la transmisión, que es de lo que se trata, de transmitir la música, si no se toca, si no se escucha, si no se canta, se pierde. Sí. ¿Hola? Sí. Bueno, quizá hay una cosa más que nos une, que nosotros hemos estudiado en el antiguo plan 66, no hemos pasado por ninguno de estos nuevos planes todos, entonces más o menos sabemos, hemos vivido eso, ¿no? Pero bueno, yo quizá mi aportación va a ser la de un músico que viene de otro lugar, con otro tipo de música folclórica. Y bueno, yo lo que sí, cuando yo llego aquí me encuentro con una riqueza musical descomunal, esa es la palabra. Y lo súper interesante es saber cómo el músico canario y bueno, la gente en general va adquiriendo poquito a poco, por el paso de toda la gente que pasa por Canarias a diferentes sitios de América y demás, bueno, sin entrar en ese no, cómo nos vamos, va bebiendo, ¿no?, el músico canario de todo lo que viene de otros sitios, ¿no? Eso por un lado, pero yo me gustaría un poco reivindicar, ¿no?, el tema de, yo por ejemplo en Galicia, desde pequeño yo escuchaba en el conservatorio una gaita sonando a mi lado. De hecho tenemos unas guerras tremendas con los gaiteiros, porque estaban tocando, ¿no?, y de hecho al final los acabaron relegando a la última planta del conservatorio para que no molestaran, ¿no? Yo no entiendo por qué aquí no se estudia timple en conservatorio. Claro, entonces yo creo que lo comentabas al principio, ¿no? Yo creo que todo esto pasa por una labor de normalización. Normalización no solo de hacerlo normal, sino de crear norma. Evidentemente, la instalación de unos instrumentos y planes de estudios requiere un proceso, pero si no empiezas nunca lo vas a conseguir, ¿no? Como habéis comentado, yo poco a poco voy conociendo, pero hay timplistas excelentes que podrían incluso entre ellos generar algún tipo de repertorio, bueno, no sé, crear una normativa. Eso es lo primero, ¿no? Como timple, digamos, bueno, podemos hablar timple como percusión, porque hay diferentes instrumentos de percusión de las cuales solo hablar de las chácaras es emocionante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, timple quizá como un poco el icono, ¿no?, de la música folclórica canaria, porque de hecho ahora acabo de venir de Alicante, ¿no?, y me encontré allí, fue un curso de dirección, me encontré con gente de diferentes sitios de España y digo, estoy viviendo en Canarias, y toda la gente dice, ¿y tocas el timple? O sea, es como una cosa normal, ¿no?, entender Canarias y el timple, ¿no? Bueno, entonces quizá yo creo que eso sería una cosa que habría que reivindicar, bueno, porque está claro que nuestra labor en las escuelas de música evidentemente es cubrir las necesidades que no en el conservatorio, y ese ser, digamos, esa primera base, ¿no?, como comentabas, antes no había escuelas de música, o estudiabas en conservatorio o estudiabas pues con quien bienamente pudieras, que fuera, yo sé que aquí estaba Manolito Sánchez, ¿no?, por ejemplo, no, Manolito Sánchez, sí, y que creo que todo el mundo que ha tocado la guitarra en este municipio ha pasado por Manolito Sánchez, ¿no? Entonces eso es genial. Llegan las escuelas de música, bueno, también nosotros somos encargados y somos, creo que, responsables de cubrir ese área, ¿no? Y después, por ejemplo, lo que comentabas del archivo de Las Palmas, es cierto, hay una cantidad ingente de obras canarias. Yo sí he ido, ¿no?, y bueno, yo tengo una lista de material que se podría, bueno, yo en este caso me he preocupado de ir a cosas para banda, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, yo vengo de Galicia, allí las bandas
de música son, pues como aquí puede ser una parranda, ¿no? Es algo totalmente normal, todo el mundo toca en una banda de música y todo el mundo se pelea por tocar en la banda de música, ¿no? Los niños quieren tocar en la banda de música. Yo toda la vida toco en la banda de música en mi pueblo, en Marín, y toda la vida acabas en los conciertos con una muiñeira, es decir, con una ova típica folclórica. Yo aquí no he visto una banda de música que toque algo que sea tradicional. No lo he visto. Y me parece increíble, porque como vengo de otro sitio y veo tanta cantidad de cosas maravillosas que tienen aquí que podrían hacerse, pues bueno, entonces también ha sido un empeño personal también intentar cambiar eso un poco, ¿no? Porque no hay nada más bonito que una fiesta y que una banda de música amenice pues con la obra o con una isa o con algo tan maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, esas cuantas reivindicaciones que veo yo, un poco de mi visión que vengo desde fuera, ¿no? Ya que hablas de reivindicaciones, la Villa de Ingenio, ahora que acaba de hablar José Buceta, pues la Escuela de Música de la Villa de Ingenio, pues ahora mismo, por el nuevo modelo de gestión que está llevando, no cuenta con música o con aulas de música tradicional en ninguna de sus especialidades, de sus modalidades. Es un guante que lanzo. Sin embargo, ese modelo de gestión se podría conjugar con el trabajo que realizan las agrupaciones folclóricas, y aprovecho también el que ha nombrado a Manolito Sánchez, que es pues precisamente la persona que sin saberlo, y no de forma muy premeditada, pues ha formado musicalmente a muchísimas personas en este municipio, pues trabajar de la mano, porque hablamos de música, pero también lo que aquí conocemos, o lo que popularmente se conoce como bailes típicos, ya que hablamos de escuelas de música y danza, se podría conjugar un modelo en el que se puedan combinar, por un lado eso, una reivindicación, pero por otro lado, sin embargo, también tengo que comentar que la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ha incorporado a su repertorio música popular, música tradicional de las islas, e incluso también instrumentos. Doy una de cal y otra de arena. Bueno, lo último que comentabas del repertorio, pues lo que comentaba, ha sido un empeño personal, ¿no? Pues nada, ha sido cosas tan sencillas como hacer un paso doble con aire canario, con un ritmo más adecuado, ¿no? Lo que, bueno, que suena a la gente, que ya nada más es empezar y la gente ya sabe llevar el ritmo, ¿no? Claro, por ejemplo, me pasaba el año pasado cuando vinimos a hacer los pasacalles en el Festival de Folclore. Nosotros como banda de música yo pensaba, bueno, pues ¿qué tocamos, no? Y claro, se me ocurrían pasodobles, ¿no? Es lo típico que suele tocar la banda de música por la calle. Y me sentí un poco extraño tocando pasodobles en un festival de folclore, ¿no? Lo único que lo salvaba que era un festival de folclore que es internacional, entonces que quizá tenga cabida ese tipo también de música, ¿no? Pero digo, que es una pena que no estemos haciendo música canaria, ¿no? Lo otro que comentabas también es cierto. Nosotros no tenemos de momento en nuestra escuela ese tipo de especialidad, ¿no? De música folclórica, pero bueno, hay que entender, nuestra escuela de música está ahora mismo gestionada por una sociedad musical que viene siendo pues un grupo de personas, ¿no? Cultural, como puede ser Coros y Danzas. En este municipio hay un grupo muy potente como es Coros y Danzas que hace esa labor perfectamente. Tampoco le vería sentido intentar hacer eso cuando sé que de buena mano, de primera mano, que se está haciendo perfectamente. Sé que hay niños que están estudiando timbre, sé que hay niños que están haciendo danza. Entonces, bueno, y también habría que ver, bueno, que de hecho la norma también lo dice mucho, empezando, ¿no? Por lo que empecemos, hay que ver también un poco las necesidades de cada sitio, de cada municipio, y adecuarse a ellas, ¿no? A lo que nos demande la gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Lo que nos decías, yo creo que aquí en Ingenio, por lo menos tradicionalmente, ya desde Manolito Sánchez, está bastante bien cubierta toda esa parte, ¿no? Respecto al tema de la música y la danza en las escuelas.
Pues primero que nada, sí te quería comentar que respecto a lo que comentabas del timple, sí hubo un proyecto. Hubo un proyecto de la mano de José Antonio Ramos, fallecido hace unos años, Domingo Rodríguez del Colorado y Benito Cabrera. Hubo un proyecto que se presentó a la Consejería de Educación para incluir el timple dentro de los instrumentos en los conservatorios. Pero bueno, ese primer intento parece que se quedó ahí y bueno, pero esperemos que sigan. Ellos están con esa pelea. De hecho, ha habido muchísima metodología, hay muchísimo material y como dato curioso hay muchísimos alumnos de guitarra que terminan superior en el conservatorio y cuando terminan empiezan a tocar el timple como instrumento solista, ¿no? De ahí que los timplistas que abundan por las islas ahora mismo, aparte de los que ya son, digamos que los que llevan el candil alumbrando, son terriblemente buenos, ¿no? Digamos que es un futuro asegurado. Respecto a las escuelas de música, con el tema del baile y del toque, mi opinión, la que puedo dar, yo llego a la Escuela de Música de Las Palmas en el año 2007 y no había folclore de entrada, ¿no? No había ni baile, ni timple, ni fajines, ni cachimba, no había nada allí. Entonces, digamos que se empezó a hacer un trabajo con el material que se imparte en todas las escuelas respecto a la parte de los toques y la parte, digamos que la parte de los bailes tradicionales, yo no soy experto en la materia y hablar delante de ti, David, de esto es complicado porque me parece que eres una persona que de esto sabes un montón. Pero sí, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar cursos, talleres que le solicitamos al Cabildo Insular para ir poquito a poco haciendo talleres e ir acercando al alumnado y sensibilizándolo con los bailes tradicionales, ¿no? de las islas, ¿no? Me parece complejo, además, porque con el tema de las figuras, digamos que las coreografías, hay de todo, como en botica. Hay muchas personas que tienen la formación suficiente. Vamos a ver, digamos que los profesionales que estamos en la música, cuando vas a dar clases de piano o de timple incluso o de saxofón, vienes con una formación que te avala detrás. Digamos que hay un trabajo sólido detrás de formación para que te puedas enfrentar a un alumno, a un grupo de alumnos con conocimiento de causa, sabiendo realmente cómo, digamos, canalizar la información, cómo hacérsela llegar para que ese alumno aprenda, sea autosuficiente en la información que sea cierta y verdadera, ¿no? A mí me da la impresión, respecto al baile, que no se ha logrado, digamos, que consolidar de manera rigurosa una serie de coreografías básicas, generales, que digamos que puedan llegar a todas las escuelas para que de alguna manera la información sea la misma para todos, ¿no? Y que a partir de ahí se pueda crecer en coreografía, se pueden hacer variantes, se pueden hacer muchas cosas si conocemos cuál es la base, ¿no? A mí me gustaría poner un ejemplo, y me pasa porque lo tenemos aquí, con nosotros está aquí, estoy viendo a Paco Sánchez. Paco Sánchez es un artesano de ingenio que para mí tiene la categoría de artista porque conoce la artesanía tradicional de manera muy sólida y a partir de ahí genera sus creaciones. Pero ahí tú ves que, digamos que es una obra de arte que tiene un sello de identidad, que ves que esa materia prima, ¿no?, la puedes asociar al trabajo de la artesanía tradicional en Canarias sin serlo, ¿no? Digamos que la puedes vincular a la categoría de arte, ¿no? Pongo este ejemplo porque creo, desde mi punto de vista, que lo que hace falta es consolidar una documentación para que hayan monitores de bailes tradicionales formados, filtrados, para que cuando lleguen a las escuelas realmente estén dando la formación que hay que dar, ¿no? Creo que por ahí está Paco también, que conoce bastante del tema. En el municipio de Guía, a pesar de ser bastante pequeño, tenemos
3 agrupaciones folclóricas que hasta el momento de la regulación de las escuelas de música, pues hacían lo que hacen aquí Coros y Danza. En sus ratos libres o media hora antes del ensayo recibían a los futuros componentes o gente que quisiera aprender a tocar, y en un ratito pues te aprendes 2 acordes, en un ratito te aprendes 2 pasos, y lo que hemos intentado hacer es quitarle ese peso a las agrupaciones que a veces tienen tiempo, a veces no. La gente se aburría porque no las hacían caso y ya arrimaban el instrumento en las casas. Entonces lo que se está intentando hacer, al menos en la Escuela de Música de Guía, es formar lo suficientemente bien al alumnado, tanto de toque como de baile, como para que pueda incorporarse en una agrupación folclórica sin tener que estar a la casa del repertorio o a la casa del baile. Como cada agrupación tiene su estilo, su repertorio, su manera de bailar. Como dice Javier, no está unificado, son 3 agrupaciones que bailan las folías de 3 maneras diferentes. Entonces lo que estamos tratando es que tanto en el toque como en el baile tenemos profesorado estable, tanto de música como de baile, pues puedan formarse en la escuela, y ya una vez estén listos para formar parte de alguna agrupación, pues que accedan sin tener ningún tipo de problema. Yo tengo muchas preguntas más, pero también me gustaría que entre los asistentes, si hay alguien que quiera realizar pues alguna aportación, que quiera realizar algún planteamiento o expresar alguna duda o alguna pregunta, pues que también puede hacerlo. Yo, por si no me habían oído, sigo hablando. No, es que, vamos, lo que estoy oyendo, la verdad que estoy un poco así pensando en mi isla, ¿no? En ese aspecto, un reflejo totalmente distinto a lo que ustedes están hablando, porque, digamos, el Hierro, aparte de que estamos allí arrimaditos, el aspecto que estamos, yo, como se ve del Hierro, como digo, a lo mejor de forma particular, pero yo creo de forma general, es que, a lo mejor estoy haciendo un poquito de abogado del diablo ahora, ¿no? Pero también, digamos, hay un merchandising por ahí, ¿no? Por ejemplo, está de moda el timple, ¿no? Está de moda en todos sitios el timple, todo el mundo, si estuvo, a cada rato sale gente que toca el timple, por todos lados. Vamos, en el Hierro no, en el Hierro la verdad que la gente, ese aspecto, nos la vemos negra para tener una parranda, para salirnos a una bodega, porque la gente, ahí seguimos tocando el tambor, las chácaras todavía y tal. Y te das cuenta que esto posiblemente no venda, o vende el timple, ¿no? Que es el instrumento que puedes, claro, sobre todo puedes meterlo en 1000 cosas, aunque yo pienso que también, claro, como decía aquí antes el compañero, pues la percusión mismo, el tambor, se puede meter en 1000 sitios, las chácaras, incluso el pito del hierro. O sea, el pito del hierro son 11 toques con 30 variantes, por ejemplo, que tiene el pito. O sea, imagínate, puede hacer 1000 cosas. Pero claro, te das cuenta al final que un poco ese, digamos, germen, ese folclore nato, como que queda un poquito arrimado ahí, y al final son como etapas. Ahora está de moda el timple, pues venga todo el mundo con el timple, y yo no sé si, me conteste alguno de la que quiera, si ustedes creen que ayuda, o sea, el tema se está ayudando, o está en cambio un poco dejando apartado, pues eso, a barrios, agrupaciones de barrio, que son las que a lo mejor siguen con su Isa típica, o eso, o a lo mejor estoy equivocado, ¿no? A lo mejor ayuda el hecho de que haya ese auge en un instrumento o en otro, ¿no? Justamente, Carmelo, yo creo que lo que falta es documentación en las escuelas, ¿no? Siempre vamos a seguir igual si las fuentes no se resetean, ¿no? Yo creo que justamente con el tema de yo estoy siempre investigando, por ejemplo, no quiero ser egocéntrico, no voy a hablar de mí, pero como compositor, yo o muchísimos compositores
de aquí las fuentes, yo no soy compositor clásico, soy un compositor moderno, pero las fuentes en las que me sumerjo son los de la música tradicional, ¿no? Y si, por ejemplo, quisiera hacer algo que es un trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con la música de La Gomera, pues me tengo que empapar, por ejemplo, el libro de José Ángel López Viera, Tambor, Gomero y Oralidad, Diálogo con los herederos, que digamos que donde es uno de los trabajos donde realmente están todas las fuentes para sacar cosas realmente buenas de ahí. A mí me da muchísima pena que el folclore de otras islas, que es riquísimo, como el Hierro y La Gomera, que digamos que rítmicamente son, y melódicamente, digamos que son, no vamos a decir los mejores, pero los grandes desconocidos, ¿no? Y digamos que todas las escuelas de música trabajan con el material de sus islas, de alguna manera. Todavía no se ha generado un material. O sea, tú llegas a una escuela de música y hay un libro que se llama López Arenosa, de donde tú puedes empezar a leer desde una redonda hasta una semicorchea. Pero no hay un libro, no hay una serie de unidades didácticas que hablen sobre... Tú dices, vete a la librería Canaima y cómprate el libro de texto La música tradicional en Canarias, específico para las escuelas de música. A partir de ahí yo creo que es donde se puede generar riquezas y no, digamos que es más bien qué es lo que potencia el timple. Evidentemente, pues los grandes timplistas también le han dado un auge y la formación de muchísimos, nosotros, pues yo soy un tronco, pero muchísimos guitarristas cuando ponen las manos en un timple se encuentran con una guitarra chiquitita, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a evolucionar. El tambor herreño, ahí detrás, lo que hay ahí detrás es un mar de ritmos y de desconocidos para todos, ¿no? Igual que el pito o como pueden ser el tambor gomero. Yo creo que hace falta, pues justamente, que haya más información en las escuelas para poder digamos que desmitificar, ¿no? Las cosas y ser más ricos todos, ¿no? A la hora de los creadores necesitamos esa fuente y si queremos respetarnos todas las islas y entender lo que hace cada una, tenemos que llegar a todas, ¿no? Y como, por último apuntar que, por ejemplo, en Gran Canaria siempre han existido los grupos de pulso y púa, ¿no? Aquí sí se tocaba muchísimo, por ejemplo, sí se tocaba mucho paso doble porque digamos que toda la medianía habían grupos de pulso y púa de viejos que leían música, pero de una manera terrible, ¿no? Y igual que la tradición de las bandas municipales, digamos que cada isla tiene su cosita, ¿no? Y hay que juntar todas las ideas. Buenas tardes. Yo quería compartir una reflexión, a ver qué opinan ustedes. Yo, igual que ustedes, también me formé primero en la música tradicional. Tuve el orgullo de ser alumno de Manolito Sánchez y luego, posteriormente, me dediqué a estudiar con la diferencia de que no me vinculé al tema profesional, sino más bien al mundo. Y en esa visión lo que sí he visto es que lo que sí falta en la música tradicional es la incorporación del lenguaje musical. Es decir, que la gente empieza a leer música, no solamente para dinamizar ensayos y para poder evolucionar, sino para que la música tradicional no se pierda. Porque todo aquello que no se escribe, que no quede registrado, termina perdiendo. Y eso, quería un poco ver la visión de ustedes como un elemento de ir integrando eso para que la gente pueda introducir esa herramienta para que... Cada vez se va introduciendo más, aunque la enseñanza del folclore siempre atiende a ratios más grandes, son clases en grupo más numerosas y se procura hacer unas fichas esquemáticas muy sencillas para que el aprendizaje sea más rápido y más efectivo, pero si cada vez se va incluyendo, aunque sean las plicas de las notas en las tablaturas de las púas o en los ritmos de la mano derecha del timple o de la mano derecha de la guitarra, se van metiendo ya pequeñas anotaciones que son del lenguaje musical y que ya los alumnos van identificando
con hacerlo más rápido, con hacerlo más lento, con los trinos, con los rasgueos. Y entonces, poco a poco se irá metiendo. Lo que pasa es que, sobre todo cuando es una enseñanza para alumnos muy mayores que vienen a pasar el rato y que lo único que quieren es estar allí, olvidarse de lo que tienen en casa, tocar 4 canciones y reírse con el compañero y demás, pues el sobrepasar esa línea de la pequeña notación y del grafismo que te identifica una cosa u otra al lenguaje musical, a empezar a leer, hay que tener un poco de cal y arena para que sea igual de efectivo tanto para unos como para otros. Bueno, yo sí quería comentar sobre este tema, ¿no? Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Paco. Yo, por ejemplo, este año he tenido un alumno que toca el laúd, pero bueno, pues estás tocando instrumento de viento y demás, ¿no? Y un día le dice, oye, pues mira, estoy escribiendo una cosa para banda con laúd, oye, ¿me podrías traer el laúd y enseñarme algunas cosas y tal, no sé cuánto? Claro, yo conozco el laúd, uno que se toca en Galicia, que no tiene que ver, no es de doble cuerda ni nada, ¿no? Bueno, y se toca distinto además, ¿no? Y empieza el hombre aquel y empieza, bueno, te voy a tocar una isa, pero esta es más de Tenerife. Ah, vale. Y ahora te voy a tocar una que se toca mucho en Fuerteventura. Ahora te voy a tocar... O sea, que como isas había, pues no sé cuántos tipos, en cada isla había un tipo diferente de tocar una isa, ¿no? Y yo le decía, ¿y esto no está escrito? O sea, ¿dónde hay? ¿Dónde puedo yo ver esto? No existe, o no sé si creo que yo no conozco que haya plasmación, digamos, en partitura de este tipo de repertorio, ¿no? Y sé que alguna cosa hay por ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aporta el lenguaje musical? O, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor quizá esa gente pues pueda llevar sobre papel lo que toca diariamente. ¿Eso qué aportará? Pues que a lo mejor le enseña a otra persona a hacerlo. Es decir, se crearía un círculo de aprendizaje, ¿no? El lenguaje musical, evidentemente, es una herramienta, porque todos podemos hacer música sin saber nada de lenguaje musical, pero evidentemente es como el carpintero, si tiene mejores herramientas podrá hacer mejores muebles. Entonces, yo creo que es necesario ese tipo de formación también. Volvemos a lo que hablaba antes. Yo también creo que es necesario, porque aquí soy bastante crítico, como lo comentaba al principio, ¿no? Tener profesionales titulados en instrumentos tradicionales haría que después hubiera profesionales preparados y cualificados en escuelas de música que impartieran esas especialidades, ¿no? No estoy diciendo que para tocar timple, guitarra, lo que sea, haya que tener titulación y hay que estudiar, por supuesto que no. Pero yo creo que sí serviría un poco pues para normalizar todo el proceso de aprendizaje, lo que comentabas antes, ¿no? De que no tenemos material en las escuelas. O, bueno, no hablar en tema de danza y coreografía, por supuesto, que en cada agrupación se enseña cosas distintas, ¿no? Quizás si hubiera más digamos, preparación musical o formación musical en este sentido, podríamos llegar a lo mejor a un punto de encuentro más temprano que tarde, ¿no? Pero sí, la verdad que es un tema que había que quizá incluso entre las escuelas de música también plantearse, ¿no? Que también somos como los responsables de este tema un poco, ¿no? Hola. Vamos a ver, antiguamente la música estaba poco al nivel de las personas y de los músicos que había en aquella época. Si lo miramos hoy en día y lo escuchamos bien, hay muchas variaciones que no están reflejadas bien. Por ejemplo, hay temas musicales que están hechos y cuando uno se pone a estudiarlo un poco se da cuenta que están deficientes. ¿Sería respetuoso dejarlos como están o será mejor adaptarlo a la realidad? Bueno, yo creo que la realidad de los temas, si te refieres a folclore, a temas de música tradicional, la realidad de la música tradicional es la que es. Es decir, si uno realmente, para irnos a
como canta, si hablamos de folías de Galdar, se tocan así, y como las cantaba el Claca, se cantaban así. O sea, eso se puede escribir como fuente, como documentación, como documento para saber cómo lo hacía ese señor en concreto, ¿no? o en esa zona concreta, ¿no? Pero yo personalmente creo que digamos que la fuente, no hay que tocarla, ¿no? La fuente es desde donde, digamos que es la propia herramienta donde a partir de ahí uno crea, se recrea o construye cosas nuevas, ¿no? Pero si a lo que te refieres es si sería mejorable una Isa del Uno de Lanzarote, yo creo que evidentemente no. Si es mejorable unas seguidillas y saltonas de Tenerife, pues evidentemente no. Yo creo que mejorable son otras cosas, pero el folclore es mejor. Lo mejorable es que no le hagamos nada, que lo dejemos como está. Otra pregunta. Normalmente cuando vemos un timplista vemos un virtuoso del timple. Sin embargo, hay grandes virtuosos de guitarra o de púas o de instrumentos folclóricos también, y no lo valoramos igual. Vamos a ver. Normalmente le damos muchísimo valor al timplista, y al guitarrista no lo valoramos como virtuoso de la guitarra, prácticamente, sino siempre el timplista está en otro nivel. Sí, bueno, eso pasa como que el que toca el violín y el que toca el contrabajo, ¿no? El violinista es como el que se ve, el que toca la melodía, y el que toca el contrabajo solo toca prom, prom, notas ahí, ¿no? Que parece que... Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quitamos un contrabajo a una orquesta? ¿Qué pasa si quitamos una guitarra a un grupo? Evidentemente, como que todo se cae. Eso pasa en el viento metal, pues la trompeta, ¿no? Todo el mundo, los niños quieren tocar la trompeta y no quieren tocar la tuba, o tocar el trombón. Sin embargo, son instrumentos fundamentales y yo creo que simplemente eso es, pues, bueno, la gente normalmente, o todos queremos tocar algo que nos haga más importante o que nos haga un poco resaltar por encima de los demás, ¿no? Pero la realidad es que la música se hace, cuando más se disfruta es cuando tocamos en conjunto, y cuando tocamos en conjunto necesitamos que todas las voces y cada uno cumpla su función, porque es como un motor de un coche, ¿no? Que si falta una pieza, pues el timple es una pieza más del motor, nada más. Buenas noches. Voy a hablar yo, pero ya estoy viendo que aquí hay una persona que podía hablar y expresarse mejor que yo. Aquí se dijo que no había escuela de música. En el año 79, en Reyes Católicos se formó una escuela de música de folclor canario y funcionaba de mil maravillas. La circunstancia estuvo bastantes años. Se preparó a un grupo de personas que íbamos por los pueblos, uno de guitarra, otro de laúd, otro de timple y otro de baile. Los ensayos se hacían por separado y luego cada mes nos reuníamos y esa misma canción que había aprendido, la de baile de instrumentos, pues se hacía y funcionaba bastante bien. Hubo problemas en la escuela por circunstancias cuando ya hay jóvenes que dicen, bueno, la música canaria no, la música suramericana, y entonces hubo problemas por esas circunstancias y acabó por perderse. Pero las personas siguieron muchos años enseñando a través del Cabildo. Mogán, Arguineguía, el norte, toda la zona se fue, y era muy interesante porque eran muchas las personas y los niños que había en esa escuela, porque yo creo que en la tarde entraba hasta 4 y 5 grupos diferentes, y luego a fin de curso había un director que es el que llevaba la batuta de todo, y tocaba una pieza, las piezas, él solo dirigiendo con todos esos niños que todos los años estaban en el colegio. Fue una pena muy grande, yo me sentí muy feliz muchos años
Y aquí presente está que fue mi profesor de baile, porque lo mío era el baile. Pero es una pena porque fue siempre en las mismas autoridades, porque lo digo porque usted dijo que una enseñanza donde se enseñara una serie de cosas que fuera igual por todos los colegios. Y en una reunión con los que éramos en aquel entonces, los profesores dijo que a él le importaba ya muy poco el folclore, como lo pagara los padres, bien estaba. Es decir, que en aquel entonces el cabildo se lavó las manos y por eso se vino abajo esa escuela y era maravillosa. Yo sé que se pasaba muy bien, se conocía mucha gente, muchos niños, de cara al público, porque yo recuerdo, yo estuve en Mogán muchos años, en el colegio de Mogán estuve yo muchos años, y yo recuerdo que en aquel entonces no sabía los niños ni los nombres de los barrancos. Y entonces fue cuando yo empecé con los niños, porque se les daba 10 minutos de historia de Canarias, porque la verdad que la preparación fue muy buena. Y ahí empezaron los niños. Había un profesor que sabía bastante bien de historia y entonces cada X tiempo iba a darle esas charlas a los niños de Canarias. Y la verdad que a mí en aquel entonces me dio mucha pena de que eso no siguiera funcionando, porque por ejemplo, 4 personas a enseñar lo mismo es como se adelanta. Y luego la enseñanza era muy buena, porque todos los profesores tenían que saber la música y el baile de cada isla. Pero ya yo veo que hoy hay muchos enseñanzas, se va a través del turismo a hacer no las cosas tradicionales, sino las cosas que llaman más la atención porque tiene mucha evolución en la figura y los toques. La música ya hoy no se sabe, a no ser que venga uno de Fuerteventura, uno de La Palma, no se sabe ni cuándo es de Fuerteventura, ni cuándo es de La Palma, ni solamente se distingue el tambor del hierro y de La Gomera. Lo siento si alguien se siente aludido, pero es así. Y el folclore canario está fatal, solamente que yo sepa, no porque está aquí, lo conserva coros y danza. Dice, es que siempre es lo mismo, es que tienes que bailar lo suyo. Ya después que vayas a una romería o que vayas a la península donde vaya y baile lo de otra isla, porque es normal, pero está representando lo suyo. Gracias por escucharme. Yo quisiera hacer una reflexión, porque de alguna manera, y compartirla con todo, y principalmente con la mesa, porque me ha chirriado un poco que del conservatorio, que haciendo un símil con esta jornada, con este campus universitario, entiendo que es la cúspide de lo que es el sector musical de Canarias y en cada una de las regiones, con respecto a la universidad, como la cúspide del conocimiento, me diga un profesor del conservatorio que por falta de bibliografía no se pueda, impartir, ¿verdad?, dentro de esas escuelas de música lo que es el timbre, las costumbres, el tambor, el silbio. No es una responsabilidad de las escuelas de música y del conservatorio de crear, fomentar y potenciar esa bibliografía que falta, que es carente y que usted aquí ha declarado la misma. ¿No es una responsabilidad de ustedes? Sí, correcto. Es un debate interesante porque yo creo que las escuelas de música para nada no querrían entrar en ese trabajo de secuenciar todos esos contenidos. El problema sería muchísimo más profundo. La responsabilidad de las escuelas de música hoy en día es sobrevivir con lo que tenemos, con los horarios que tenemos y con lo que podemos abarcar. De hecho, el material que se trabaja en las escuelas de música, corrígeme si me equivoco, Yaque, y creo que aquí en Ingenio también, como en todas las escuelas que existen, es un material que va fabricando la propia escuela, ¿no? Digamos que
cada escuela se va fabricando su metodología, su pequeño proyecto curricular para poder abarcar los contenidos respecto a la música tradicional. En las escuelas no hay horas, no hay tiempo material real para poder desarrollar a través de todas las fuentes que ya hay, ¿no? No hay recursos materiales económicos, no hay aportaciones por parte de las instituciones para que en las escuelas de música se pueda llevar a cabo ese tipo de proyectos. Del conservatorio no puedo hablar porque no estoy dentro, pero entiendo que si alguien podría hacerlo, sería la propia consejería a través de los conservatorios y con las escuelas de música. Pero digamos que la llamada, ¿no? La luz que alumbra, tiene que venir de un punto que está por encima de los docentes que estamos en las escuelas. Quisiera lanzar una pregunta o a ver la valoración que tiene referente al tema de temas tradicionales, de que con el afán de la incorporación de algunos directores en diversos grupos folclóricos en mejorar ciertos temas tradicionales, para mi entender lo están rompiendo. Hay algunos que se mantienen en la esencia principal y hace algunos acordes, algunas armonizaciones, pero yo he visto grupos tocando el paso doble y las Canarias y no tiene nada que ver con lo que siempre hemos escuchado. Desde luego que con todo ese arreglo que se le hace es una armonización más bonita, más tal, pero lo que es la esencia, y entonces en ello vamos a lo que hablamos antes, lo que es la Isa del Uno o el tema de Galda, de que con el tiempo se va difuminando y se pierde esa esencia. Bajo mi entender, la función de las agrupaciones folclóricas es sobre todo mantener esa esencia, ese folclore lo más puro posible. ¿Qué es lo que ocurre? Al tocar durante muchos años el mismo repertorio, pues los directores o el mismo grupo pues se va cansando de escuchar siempre lo mismo. De alguna manera intentan variar alguna cosita para que le resulte atractivo al grupo y a los que lo escuchan. Pues sobre todo si hay la gente que son seguidoras de un grupo en particular, si lo van a seguir durante mucho tiempo por muchos sitios a ver las actuaciones, pues siempre que haya alguna cosa nueva que les sorprenda, va a ser más agradable, pero todo tiene un límite. Entonces hay una línea que no hay que sobrepasar para no desvirtuar lo que se conoce como folclore y lo que se puede convertir en otra cosa. Pues para eso hay otros grupos de fusión que hacen folk de otra manera, pero basado en las raíces canarias, que hacen músicas con melodías o con aires tradicionales, pero que nos transportan a otro lado. Entonces, para eso ya hay otro tipo de agrupaciones que no son las folclóricas. Por mi parte, ¿qué es mejor? Siguiendo con el símil de la carpintería, ¿qué es mejor? ¿Un mueble hecho a mano, con sus imperfecciones, sus impurezas, pero que ese mueble que tú has creado, que a lo mejor se queda en tu casa, bien heredado de tus abuelos y tienes ese armario en tu casa, o un armario que se construye hoy día, que tiene las medidas perfectas, está hecho en serie, ¿no? Tiene sus medidas totalmente cuadradas, no te va a fallar ningún cajón, a lo mejor tu mueble que te ha dejado tu abuela de herencia, el cajón aquel no cierra bien, pero, o sea, ¿qué quiero decir? Son cosas distintas, ¿no? La incorporación a veces de lo que comentaba, ¿no? A veces de directores que a lo mejor con su afán es mejorar, a veces lo que están haciendo es quizá todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que también en la labor está claro del director saber diferenciar y saber cuándo está sobrepasando esa línea, ¿no? Lo que comentaba antes, mejorar el folclore no tiene razón de sí, porque el folclore es lo que es y la música bien hecha y está hecha desde siendo como es, ¿no? No tiene sentido.
muchísimas gracias a las personas que han intentado o se han preocupado en profundizar más este tema. Yo sí quisiera romper una lanza a favor del trabajo que se desarrolla en las escuelas de música, y quizás voy más allá, y es, ayer se repitió en varias ocasiones en el tema de las romerías, y si no, Francisco, que me corrija, método. El término método se repitió en muchas ocasiones, pero quizás ese método, si alguien lo está defendiendo y si alguien lo está impartiendo y si alguien lo está llevando a cabo, son las escuelas. En cuanto al folclore me remito. Pero como decía, voy más allá, y folclore no solo es música, no solo es danza o baile, sino también pues la vestimenta, es la propia gastronomía, son las propias fiestas. Y decía que voy más allá porque ese método quizás a lo mejor, y lo dejo ahí, debería estar en los colegios, como también apuntaba Isabelita Milán antes, y es desde la niñez, desde pequeño, como decía también Carmelo en El Hierro con el tema de los carneros del carnaval, formar a esos niños que en un futuro también pues, puedan continuar ampliando esa formación en estas escuelas de música. Les doy las gracias a los tres porque han enriquecido esta sesión de hoy, llevando la tradición a las escuelas de música, o trayendo las escuelas de música a la tradición a través de este foro. Y pues muchísimas gracias por su aportación a este campus universitario de etnografía y folclore, y la manera que tenemos de agradecérselo es con este pequeño detalle. Bueno, ya vamos a finalizar, esperando que sea del agrado de todos y que se hayan enriquecido y que hayan conocido un poco más de cerca no solo la tradición del hierro, sino también la educación en las escuelas de música, que como el eje central de esta jornada, de este campus, es el futuro de la educación y, por supuesto, de la tradición. Y ello, obviamente, pasa por el futuro de las generaciones venideras. Por nuestra parte, ayer se concluía las diferentes conferencias que trataban sobre las romerías. Había dos referentes importantísimos a nivel de Canarias, como es la de San Antonio el Chico en Mogán, donde está aquí el compañero y amigo Francisco Rodríguez, que disertó sobre la misma. También el Esmí de León, que venía desde la romería de San Marcos de Tegueste, en la isla de Tenerife. Y como conclusión, el amigo Yeray decía que bueno, muchas veces cuando las situaciones que viven en el pueblo, que la U se le disfruta, vienen impuestas desde ciertas instituciones, eso tiene principio y fin. Lo que sale de la base es lo que tiene futuro. Por lo tanto, amigos Javier, si esperamos esa luz que nos vaya a llegar, yo creo que no se verá nunca. Lo que sí hemos tomado buena nota es para que en el próximo Jornadas del Campus hacer una mesa de trabajo con directores de escuelas de música, que ustedes a su vez atesoran no solo conocimientos, son personas jóvenes, cualificadas, válidas, sino además también los deseos de las personas que representan, de que llegan a las aulas. Eso es importantísimo. No conseguimos ningún proyecto en Corridanza que no tenga un nexo con la juventud, si no sería satisfacer nuestros egos. Y yo creo que reglando de alguna forma esos deseos, esas instituciones de forma normalizada, por lo menos una base sólida, yo creo que el responsable político de turno no le quedará más remedio que hacer las suyas y llevarlas hacia adelante. Por lo tanto, reitero en nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Ingenio y de Corridanza de Ingenio, nuestro más sincero agradecimiento, ya no solo por esos conocimientos que nos han ayudado a enriquecernos un poco más, sino también por esa loable labor que realiza y su desinteresada labor a compartir con nosotros esta jornada de forma totalmente altruista. Convocarles para mañana la clausura de este campus, que estará Yeray Rodríguez disertando sobre la recién creada Asociación de Versadores Canarios Ocho Sílabas, y vamos a tratar la tercera parte de la trilogía que iniciáramos hace 2 años, tratando el pasado y el presente. Mañana tocará el futuro, conclusiones que esperamos y deseamos de publicar también para que forme parte de ese patrimonio. Darles las gracias también a las personas que nos siguen a través de Radio 10, a los internautas para el resto del mundo y en este canal televisión. Antes nombraba a un compañero también y amigo, artista de este municipio, que sepa que el regalo presente que ustedes se llevan sale del arte que transmite nuestro compañero Francisco Sánchez,
desde el año 1996 en que se creó este festival, él está colaborando de forma incondicional, ya no solo con su arte, sino también con otras muchas ideas que tiene que nos ayuda a enriquecernos aún más este evento. Y a ustedes, señoras y señores, pues agradecer la atención y el respeto que nos han dispensado. Muchas gracias y hasta mañana.